Desde el trono silencioso de la tierra fértil se alza una energía antigua, más vieja que las montañas y más paciente que los ríos. Es la fuerza de Tauro, el signo donde el tiempo aprende a caminar despacio y la materia recuerda que también puede ser sagrada. En el firmamento, cuando el sol cruza este dominio, el mundo adquiere peso, textura y aroma. Nada es etéreo aquí, todo se encarna, todo se construye, todo perdura. Tauro nace del pulso primordial que ordenó el caos, del instante en que la creación decidió no disiparse y eligió permanecer. En su aliento vive la memoria de los campos recién arados, de los metales aún calientes bajo la corteza del mundo, de los frutos que maduran sin prisa pero con certeza absoluta. No hay urgencia en su paso porque sabe que lo inevitable no necesita correr. Su poder no ruge, gravita. Atrae, sostiene, reclama. Los astros observan con respeto este reino. La luna aprende aquí a calmar sus mareas, Marte baja la espada y comprende que la verdadera conquista es la constancia, y el mismísimo Saturno reconoce en Tauro una disciplina que no nace del miedo sino de la fidelidad a lo real. Bajo su influjo, los imperios no se levantan con fuego sino con piedra, con manos firmes y decisiones que no tiemblan. Gobernado por Venus, Tauro transforma el deseo en valor y el placer en fundamento. No es el amor fugaz de las promesas vacías, sino el amor que edifica hogares, que cuida la tierra y honra el cuerpo como templo. La belleza que irradia no es frágil, es robusta, sensorial, capaz de resistir siglos sin perder su brillo. En cada gesto taurino hay una afirmación silenciosa de la vida, una devoción por lo que puede tocarse y protegerse. Las leyendas antiguas hablaban del toro sagrado que sostenía el mundo con su lomo, símbolo de fertilidad y poder inquebrantable. En los mitos helenos, incluso Zeus adoptó esta forma para recordar que la fuerza suprema no siempre se manifiesta como rayo, sino como presencia sólida e irresistible. Tauro hereda ese linaje, no necesita demostrar, porque su sola existencia impone respeto. Cuando las voluntades dispersas chocan contra su campo gravitatorio, se ordenan. Las dudas se disuelven frente a su seguridad interior. Las voces errantes callan, no por imposición, sino porque reconocen una verdad más profunda. Así, uno a uno, los impulsos inestables, las ambiciones sin raíz y los sueños sin estructura se inclinan. No es sumisión, es reconocimiento. Se arrodillan ante Tauro porque entienden que allí donde todo se sostiene, la resistencia es inútil. Tauro no promete atajos ni gloria inmediata. Ofrece algo más raro y más poderoso, permanencia. En su territorio, cada paso deja huella, cada esfuerzo se acumula y cada logro se vuelve cimiento para el siguiente. Es la épica del trabajo silencioso, del crecimiento que nadie ve hasta que resulta imposible ignorarlo. Los que subestimaron su lentitud descubren demasiado tarde que estaban presenciando la gestación de lo invencible. Así avanza Tauro a través de las eras, sin prisa, sin ruido, cargando sobre sus hombros la materia del mundo y el valor de lo auténtico. Y cuando el polvo de las batallas se asienta y las ilusiones se derrumban, permanece en pie, firme como la tierra misma. Ante esa certeza, ante esa fuerza que no se quiebra ni se desvía, los demás comprenden. Y en silencio, se inclinan. Más allá de la imagen conocida de la fuerza y la constancia, existe un Tauro todavía más profundo, uno que no solo sostiene el mundo material sino que custodia los ritmos secretos de la creación. En su esencia vibra una sabiduría telúrica que no se aprende en libros ni se transmite con palabras, porque pertenece al lenguaje antiguo de la tierra misma. Es el conocimiento de cuándo sembrar y cuándo esperar, de cuándo resistir y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. Tauro entiende que el verdadero poder no necesita exhibirse, se filtra lentamente hasta que lo impregna todo. En el mapa del cielo, Tauro actúa como un ancla cósmica. Mientras otros signos empujan, exploran o transforman, Tauro fija. Da forma estable a lo que antes era idea, deseo o impulso. Allí donde el fuego inicia y el aire imagina, Tauro concreta. Esta función lo convierte en el guardián de los resultados, en el signo que convierte el potencial en realidad palpable. Su épica no se escribe en gestas veloces, sino en civilizaciones que duran, en legados que sobreviven a generaciones enteras. Existe también en Tauro una relación sagrada con el tiempo. No el tiempo que corre, sino el tiempo que madura. Bajo su influjo, cada cosa llega cuando debe llegar, ni antes ni después. Esta alianza con la paciencia lo vuelve casi invulnerable frente a la desesperación colectiva. Mientras otros se agotan en la urgencia, Tauro acumula fuerza en la calma.
Esa calma no es pasividad, es una estrategia cósmica, una confianza absoluta en los procesos naturales. En lo épico, Tauro representa al héroe que no abandona el campo de batalla cuando la victoria no es inmediata. Es el que permanece cuando los cantos se apagan y solo queda el trabajo. Por eso su figura se asocia a pruebas largas, a desafíos que requieren resistencia emocional, física y espiritual. Tauro no vence al monstruo en un solo golpe, lo desgasta con presencia constante, con la imposibilidad de ser desplazado. En esta dimensión simbólica resuena la sombra del Entity, fictional-character, Minotauro, Greek Myth Creature, no como bestia caótica, sino como guardián del centro del laberinto, aquel que obliga a enfrentar la materia, el instinto y la verdad desnuda. Astrológicamente, Tauro es también el signo que enseña el valor real. No el valor impuesto por jerarquías externas, sino el que surge del reconocimiento interno de lo que merece ser cuidado. Bajo su ley, todo lo que se construye sin raíces termina cayendo. Por eso su energía confronta las falsedades del mundo, no con violencia, sino con evidencia. Lo artificial no resiste su peso. Lo vacío se quiebra al intentar sostenerse en su territorio. En un plano más sutil, Tauro gobierna el placer como acto de afirmación vital. Comer, tocar, crear, descansar, acciones simples que, bajo su influencia, se vuelven rituales de poder. En esta visión, disfrutar no es debilidad, sino una forma de alianza con la vida. Quien sabe disfrutar sin culpa posee una fortaleza que no puede ser manipulada. Tauro comprende que un espíritu bien encarnado es difícil de dominar, porque no busca escapar de la realidad, sino habitarla plenamente. Cuando las eras cambian y los sistemas se derrumban, Tauro permanece como el recuerdo de lo esencial. Su energía reconstruye después de la caída, utilizando lo que quedó intacto. Por eso, en los ciclos astrológicos mayores, Tauro aparece siempre ligado a la recuperación, a la reconstrucción de valores, a la reinstauración de lo auténtico tras el colapso de lo superfluo. No levanta ruinas nuevas, restaura fundamentos. Así, en el gran relato del cielo, Tauro no es solo un signo, es una ley natural. Todo lo que aspira a durar debe pasar por su prueba. Todo lo que quiera existir más allá del instante debe inclinarse ante su ritmo, su peso y su verdad. No por temor, sino porque en su presencia se reconoce algo innegable, la fuerza tranquila de aquello que, simplemente, no puede ser removido. Hay un nivel aún más profundo en la corriente taurina, uno que rara vez se nombra porque no se percibe con la mente sino con el cuerpo y con el alma encarnada. Tauro no solo representa lo que se construye, sino la decisión irrevocable de permanecer. En un universo gobernado por el cambio constante, esta decisión es revolucionaria. Permanecer cuando todo invita a huir, sostener cuando todo empuja a soltar, confiar cuando el ruido exige reacción inmediata. Tauro encarna la voluntad de existir plenamente en la densidad del mundo, sin negarla ni idealizarla. En la arquitectura invisible del cosmos, Tauro cumple la función de estabilizador energético. Es el punto donde las fuerzas opuestas dejan de enfrentarse y comienzan a coexistir. La luz no quema aquí, la oscuridad no devora, ambas se sedimentan y generan suelo fértil. Por eso, donde actúa Tauro, surge la posibilidad de paz duradera. No una paz ingenua, sino una paz conquistada a través de la aceptación profunda de la realidad tal como es. Existe en Tauro una relación íntima con el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio cargado de potencia. Es el silencio del artesano concentrado, del guardián que vigila sin moverse, del corazón que late con regularidad incluso en medio del caos. Este silencio es una forma de poder que desconcierta a las fuerzas impulsivas, porque no ofrece resistencia frontal ni huida, ofrece peso. Y todo aquello que no tiene consistencia termina cediendo ante ese peso. Desde una perspectiva épica, Tauro es la muralla que no se derrumba, la ciudad que resiste asedio tras asedio hasta que el enemigo se cansa de existir. Su heroicidad no busca gloria ni reconocimiento, su victoria es sobrevivir intacto cuando todo alrededor se ha transformado. En los grandes relatos del alma, Tauro representa al que hereda la tierra después de la tormenta, no porque haya luchado más fuerte, sino porque nunca abandonó su lugar. Astrológicamente, Tauro rige el valor interno, ese que no depende de la mirada externa. Por eso su energía es inmune a la manipulación emocional basada en la prisa, el miedo o la escasez artificial. Tauro sabe que lo esencial no desaparece de un día para otro, y que lo verdadero no necesita ser defendido con gritos. Esta certeza lo vuelve peligroso para sistemas basados en la ansiedad,
porque no puede ser empujado a decisiones que traicionen su centro. Hay también en Tauro una maestría en el uso de la energía vital. No la dispersa, no la derrocha. La acumula, la cuida, la administra como un tesoro sagrado. Esta relación con la energía explica su resistencia extraordinaria. Tauro no se quema porque no vive en combustión constante. Arde lentamente, como un fuego profundo bajo la tierra, capaz de alimentar generaciones enteras sin extinguirse. En los procesos de transformación colectiva, Tauro cumple el rol de memoria viva. Recuerda lo que funcionó, lo que nutrió, lo que sostuvo a otros antes. No por apego al pasado, sino por respeto a la experiencia encarnada. En tiempos de ruptura, su presencia evita que todo se pierda. Es el guardián de las semillas antiguas, el que sabe que debe preservarse para que el futuro no nazca vacío. Cuando las voluntades débiles buscan imponerse mediante ruido, velocidad o intimidación, Tauro responde con inamovilidad. Y esa inamovilidad no es terquedad ciega, sino alineación absoluta con una verdad interna. Frente a ella, las máscaras caen, las intenciones se revelan y las fuerzas sin sustancia se disuelven. No hay necesidad de conflicto abierto, la sola permanencia expone lo falso. Así, Tauro se convierte en una ley silenciosa del destino. Todo lo que quiera durar debe aprender su ritmo. Todo lo que aspire a ser real debe aceptar su prueba. En su presencia, las prisas se arrodillan, las ilusiones se desmoronan y solo queda lo auténtico. Y lo auténtico, una vez anclado en su territorio, ya no puede ser desplazado. En capas todavía más hondas del símbolo taurino se manifiesta una alquimia poco comprendida, la transmutación del miedo en solidez. Tauro no elimina el temor, lo absorbe, lo decanta y lo convierte en prudencia, en previsión, en estructura. Allí donde otros signos reaccionan al peligro con huida o ataque, Tauro responde con arraigo. Esta capacidad de metabolizar la amenaza sin perder centro es una de sus mayores gestas invisibles. No hay épica más grande que la de transformar la inseguridad en estabilidad compartida. La energía taurina también gobierna la relación entre el cuerpo y el espíritu como un solo territorio indivisible. No hay escisión posible bajo su influencia. Cada idea debe encontrar forma, cada emoción debe hallar un ritmo fisiológico, cada visión necesita un soporte real. Esta integración convierte a Tauro en el gran unificador de planos. No permite que lo espiritual se vuelva evasión ni que lo material se vuelva vacío. Todo debe tener peso y sentido a la vez. En el fluir de los ciclos mayores, Tauro actúa como el guardián del umbral entre el deseo y la realización. Muchos anhelos cruzan el cielo, pero solo aquellos capaces de soportar la densidad taurina logran encarnarse. Por eso su energía selecciona, filtra y depura. No por juicio moral, sino por ley natural, lo que no puede sostenerse a sí mismo no sobrevive en su reino. Esta función lo vuelve un iniciador silencioso, un maestro que no enseña con palabras sino con consecuencias. Existe también un aspecto profundamente soberano en Tauro. No la soberanía del dominio externo, sino la del autogobierno absoluto. Quien habita esta energía no necesita permiso para existir ni aprobación para avanzar. Cada decisión nace de un acuerdo interno que no se negocia con el entorno. Esta independencia radical genera una autoridad natural que otros perciben de inmediato. No se impone jerarquía alguna, la coherencia interna basta para establecer orden alrededor. En el terreno épico, Tauro representa la victoria que llega cuando ya nadie espera aplausos. Es el triunfo tardío, el fruto que madura cuando las multitudes se han ido. Su gloria no es visible en el clímax del relato, sino en el epílogo, cuando se revela quién quedó en pie, quién sostuvo, quién fue fiel a su propósito incluso sin testigos. Esta es la épica de la resistencia silenciosa, del compromiso que no necesita relato para existir. Astrológicamente, Tauro también rige la relación con la abundancia entendida como flujo constante, no como exceso. Su ley no es acumular sin sentido, sino asegurar continuidad. Bajo su influencia, la prosperidad se mide en capacidad de sostener, de nutrir, de preservar. Esta visión convierte la riqueza en responsabilidad y el poder en cuidado. Quien maneja recursos desde esta conciencia no genera dependencia ni escasez, sino estabilidad compartida. Hay en Tauro una fidelidad casi sagrada a la experiencia directa. No cree en promesas que no puedan sentirse, tocarse o vivirse. Esta fidelidad lo vuelve inmune a ilusiones colectivas y a discursos vacíos. Su criterio es simple y absoluto: si no nutre,
no sirve, si no sostiene, no permanece. En tiempos de confusión, esta claridad se vuelve faro, aunque no emita luz estridente. Cuando las estructuras externas colapsan, Tauro no entra en pánico porque su verdadera fortaleza no depende de ellas. Su estructura es interna, orgánica, adaptable sin perder esencia. Por eso, tras cada caída del mundo conocido, emerge como pilar del nuevo orden. No lidera revoluciones ruidosas, pero funda realidades duraderas. Allí donde otros comienzan desde ideas, Tauro comienza desde suelo firme. Así, en la vasta narrativa del cosmos, Tauro encarna la promesa cumplida de la forma. Es la certeza de que algo puede durar, de que no todo es transitorio, de que existe un punto donde el movimiento se vuelve hogar. Ante esa verdad encarnada, las fuerzas erráticas se disuelven y las voluntades sin raíz se detienen. Porque frente a lo que es real, estable y profundamente vivo, no queda más que reconocer su peso y, en silencio, inclinarse. En una dimensión todavía más silenciosa del arquetipo taurino se manifiesta su vínculo con la ley de la irreversibilidad. Tauro representa aquello que, una vez establecido, ya no puede deshacerse sin un costo profundo. No se trata de rigidez, sino de consecuencia. Cada acto bajo su influjo deja una huella real en el tejido del mundo. Por eso su energía enseña responsabilidad ontológica, existir implica dejar marca, y toda marca construye o erosiona. Tauro elige construir incluso cuando nadie observa, incluso cuando el esfuerzo parece invisible. En el flujo astrológico, Tauro gobierna el umbral donde la intención se vuelve destino. No basta desear ni imaginar, aquí se exige coherencia sostenida. Esta exigencia no oprime, sino que libera de la dispersión. Al concentrar la energía en pocos gestos repetidos con fidelidad, Tauro revela una verdad épica: la repetición consciente es una forma de poder. Lo que se hace una y otra vez con presencia termina moldeando el mundo. Existe también una relación profunda entre Tauro y el concepto de territorio sagrado. No todo espacio lo es, pero cuando Tauro habita un lugar, lo consagra con su permanencia. Su energía convierte lo cotidiano en refugio, lo simple en bastión. No necesita murallas externas porque su arraigo redefine el entorno. Allí donde se asienta, el caos pierde fuerza y el desorden se reorganiza de manera natural, como si la realidad misma reconociera un centro de gravedad. Desde la épica interior, Tauro simboliza la batalla contra la erosión del sentido. En un mundo donde todo tiende a diluirse, su gesto es conservar significado. Mantener viva una promesa, un valor, una forma de vivir, aun cuando ya no sea tendencia ni ventaja. Esta fidelidad no es nostalgia, es resistencia creativa. Tauro demuestra que sostener lo valioso es un acto heroico cuando lo efímero gobierna. Astrológicamente, Tauro también encarna la inteligencia del límite. Saber hasta dónde, saber cuándo basta, saber que no debe cruzarse. Esta comprensión lo protege del desgaste extremo y lo vuelve ejemplo de equilibrio encarnado. No todo crecimiento es expansión, a veces crecer es profundizar. Tauro profundiza. Echa raíces más hondas en lugar de extender ramas frágiles. Y esa profundidad le permite atravesar sequías, tormentas y silencios prolongados sin perder vitalidad. Hay en Tauro una ética del cuidado que raramente se celebra como épica, pero que sostiene civilizaciones enteras. Cuidar no como acto menor, sino como estrategia de supervivencia a largo plazo. Cuidar la tierra, el cuerpo, el vínculo, el recurso. En esta ética, el futuro no es una abstracción, sino una responsabilidad presente. Cada gesto es una inversión en continuidad. Cuando la historia acelera y los ciclos se vuelven vertiginosos, Tauro introduce fricción. Esa fricción no detiene el movimiento, pero lo hace consciente. Obliga a sentir el peso de cada decisión, a asumir el costo real del cambio. Gracias a esa resistencia, el movimiento no se convierte en destrucción total. Tauro es el freno sagrado que evita que la evolución se devore a sí misma. En los relatos invisibles del alma colectiva, Tauro aparece como el que hereda la noche y prepara el amanecer sin anunciarlo. Mientras otros narran el día, Tauro trabaja en la oscuridad fértil. No necesita reconocimiento porque su obra se manifiesta sola cuando llega el momento. Entonces, aquello que parecía inmóvil revela que estaba creciendo por dentro. Así, Tauro no solo sostiene lo que existe, garantiza que algo auténtico continúe existiendo. En su presencia, el mundo recuerda que la solidez también es una forma de amor,
que la constancia puede ser una llama, y que la verdadera grandeza no siempre avanza, sino que a veces permanece. Y cuando todo lo que no tenía raíz se ha desvanecido, lo que quedó en pie no necesita proclamarse. Su sola permanencia lo dice todo. En una franja aún más profunda del símbolo taurino se revela su relación con la ley del retorno. Tauro entiende que todo lo que se invierte en la realidad vuelve, no siempre de inmediato, no siempre de la forma esperada, pero con una fidelidad inexorable. Esta comprensión convierte cada acción en un acto sagrado. No existe el gesto inútil bajo su energía, todo lo sembrado entra en un ciclo de maduración que puede atravesar estaciones enteras antes de manifestarse. Tauro confía en ese retorno incluso cuando no hay señales visibles, y esa confianza silenciosa es una de sus mayores fuentes de poder. En el entramado astrológico, Tauro también actúa como el custodio del pulso vital colectivo. Marca el ritmo cardíaco del mundo cuando éste amenaza con desbocarse. No acelera para alcanzar al futuro ni se aferra al pasado, regula. Su presencia estabiliza los excesos, suaviza las oscilaciones extremas y devuelve al sistema un latido constante. Esta función lo vuelve imprescindible en épocas de sobreestimulación y desgaste, cuando la humanidad corre el riesgo de romperse por velocidad. Existe en Tauro una relación íntima con la noción de merecimiento real. No el merecimiento proclamado, sino el que surge de la coherencia entre lo que se hace y lo que se recibe. Bajo su influencia, las recompensas no son arbitrarias. Llegan como consecuencia natural de la dedicación sostenida. Esta ley puede parecer dura, pero es profundamente justa. Libera de la fantasía de la suerte y devuelve el poder al compromiso cotidiano. Tauro enseña que lo duradero no se concede, se construye. En el plano épico, Tauro representa al portador del peso que otros no pueden o no quieren cargar. No por sacrificio dramático, sino por fortaleza estructural. Su heroísmo consiste en asumir responsabilidades a largo plazo, aquellas que no generan aplausos inmediatos pero garantizan continuidad. Es la épica del sostén, del pilar, del que mantiene el techo en pie mientras otros narran la historia debajo. Astrológicamente, Tauro gobierna también la reconciliación con la lentitud como virtud. En su reino, la lentitud no es atraso, sino precisión. Cada paso lento es un paso completo. Cada proceso que se respeta a sí mismo evita correcciones futuras. Esta comprensión convierte a Tauro en el gran estratega del tiempo extendido, aquel que gana no por sorpresa, sino por inevitabilidad. Hay en Tauro una sabiduría profunda sobre el desgaste. Sabe cuando algo está siendo forzado más allá de su capacidad natural y cuando es necesario detenerse para preservar la integridad. Esta sabiduría protege tanto a individuos como a sistemas enteros del colapso prematuro. Tauro no empuja hasta romper, ajusta hasta sostener. En un mundo que glorifica el agotamiento, esta postura se vuelve revolucionaria. En su dimensión más interna, Tauro encarna la dignidad de lo simple. No necesita adornos excesivos ni complejidades artificiales para manifestar grandeza. Su poder reside en la pureza de la función cumplida. Lo que sirve, permanece. Lo que nutre, se honra. Esta claridad elimina lo superfluo y devuelve a la vida una elegancia esencial que no depende del exceso. Cuando los ciclos se cierran y las promesas no cumplidas se disuelven, Tauro permanece como testimonio de lo que sí fue real. Su energía no guarda resentimiento por lo perdido, simplemente continúa con lo que sigue siendo válido. Esta capacidad de continuidad sin nostalgia lo vuelve invulnerable a la parálisis emocional. Tauro no vive de lo que pudo ser, sino de lo que todavía puede sostenerse. En la narrativa cósmica más amplia, Tauro es la garantía de que el mundo no se deshace por completo. Es la fuerza que mantiene un núcleo estable incluso en medio de la transformación total. Gracias a él, la renovación no es aniquilación y el cambio no borra toda memoria. Tauro conserva el corazón de la materia para que algo reconocible pueda renacer. Así, su épica no se alza en gritos ni conquistas veloces, sino en la certeza de lo que resiste. En la continuidad que desafía al caos. En la presencia que no se retira. Y cuando todo lo que fue construido sin raíz se ha desmoronado, lo que sigue en pie no necesita proclamarse vencedor. Su sola permanencia es la prueba definitiva de su poder. En una profundidad aún más velada del arquetipo taurino se manifiesta su alianza con la ley de la gravedad espiritual. Tauro no solo pesa en el mundo material, también genera un campo invisible que atrae experiencias, personas y circunstancias afines a su vibración.
No busca, no persigue, no implora. Simplemente existe con tal densidad interna que la realidad se reorganiza a su alrededor. Esta atracción no es carismática en el sentido superficial, sino magnética en el sentido cósmico. Lo que no tiene consistencia se aleja, lo que posee sustancia se acerca inevitablemente. Tauro también encarna la maestría del compromiso profundo. No el compromiso impuesto por obligación externa, sino el que nace de una elección irrevocable. Cuando Tauro decide, esa decisión se vuelve ley interna. No se revisa constantemente, no se negocia con el cansancio ni se debilita ante la duda pasajera. Esta cualidad lo convierte en una fuerza confiable en un mundo saturado de intenciones fluctuantes. Su palabra, incluso cuando no se pronuncia, tiene peso de contrato sagrado. Desde la perspectiva astrológica más sutil, Tauro actúa como un reservorio de energía ancestral. Guarda en su campo la memoria de lo que funcionó durante milenios, ritmos naturales, acuerdos orgánicos, formas de cooperación silenciosa entre la vida y la materia. Cuando el presente se vuelve artificial o desconectado, Tauro reactiva ese archivo profundo y lo trae de vuelta a la experiencia. No como nostalgia, sino como corrección natural del rumbo. En lo épico, Tauro representa la victoria por acumulación. Cada pequeño acto correcto, cada gesto sostenido, cada día que no se abandona el propósito, se suma como capas geológicas. El triunfo no llega como un estallido, sino como una revelación tardía. De pronto resulta evidente que ya no puede ser derrotado. No porque haya vencido a otros, sino porque se ha vuelto demasiado real para ser desplazado. Existe también en Tauro una relación íntima con el gozo como fuerza regeneradora. No el gozo escapista, sino el que repara, el que devuelve vitalidad al cuerpo y coherencia al alma. Esta capacidad de regeneración explica por qué Tauro puede sostener procesos largos sin quebrarse. Sabe reabastecerse desde lo simple, desde el contacto con lo vivo, desde la satisfacción legítima de estar presente. Donde otros se agotan por desconexión, Tauro se renueva por enraizamiento. Astrológicamente, Tauro es el signo que enseña a poseer sin ser poseído. Comprende la materia como aliada, no como fin último. Por eso su relación con lo tangible es equilibrada cuando está en su expresión elevada. Usa, cuida, administra, pero no se disuelve en lo que tiene. Esta soberanía sobre la forma lo vuelve libre incluso dentro de la densidad, demostrando que la espiritualidad más profunda no siempre asciende, a veces se hunde en la tierra para sostenerla. Hay en Tauro una resistencia especial frente a la disolución identitaria. No se pierde en modas, discursos o corrientes externas porque su identidad se construye desde la experiencia repetida, no desde la definición teórica. Es lo que hace, lo que sostiene, lo que mantiene vivo día tras día. Esta identidad funcional es casi imposible de quebrar, porque no depende de aprobación ni de relato. Cuando las grandes narrativas se desmoronan y los ideales abstractos dejan de inspirar, Tauro permanece como ejemplo encarnado. No explica cómo vivir, lo demuestra. Su sola forma de estar en el mundo se convierte en referencia silenciosa. En ese silencio, otros recuerdan lo que significa habitar el cuerpo, respetar el ritmo, cuidar lo que importa. Así, en el gran tejido del destino, Tauro cumple una función que pocos reconocen pero todos necesitan. Evita que la realidad se vuelva inhabitable. Devuelve densidad al sentido. Ancla la experiencia humana en algo que no se evapora. Y cuando todo lo que fue rápido, brillante o ruidoso ha desaparecido, lo que queda no necesita defenderse. Está ahí. Sólido. Vivo. Irremovible. En una capa todavía más profunda del arquetipo taurino se revela su vínculo con la ley de la encarnación plena. Tauro no solo acepta estar en el mundo, lo habita por completo. No se refugia en promesas futuras ni en explicaciones abstractas, se instala en el ahora con una presencia total que vuelve sagrado lo cotidiano. Esta capacidad de encarnar sin huir es una hazaña silenciosa, porque exige valentía para sentir, para permanecer en el cuerpo, para sostener el peso de la experiencia sin disociarse. Tauro demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en elevarse por encima de la realidad, sino en sumergirse en ella sin perder el centro. Existe también en Tauro una relación íntima con la ley de la acumulación invisible. Mucho de lo que construye no se percibe en el momento, porque su obra ocurre en capas profundas. Mientras la superficie parece quieta, debajo se están formando raíces, reservas, estructuras internas que solo se revelan cuando son necesarias.
Esta cualidad explica por qué Tauro suele sorprender al mundo, cuando finalmente se manifiesta su poder, ya es demasiado sólido para ser cuestionado. No aparece improvisado, emerge completo. Desde la perspectiva épica, Tauro encarna la figura del guardián del fuego interno. No el fuego que consume rápido, sino el que se mantiene encendido durante inviernos largos. Esta custodia exige disciplina emocional, lealtad al propio ritmo y una profunda comprensión de los límites. Tauro sabe cuándo proteger su energía y cuándo ofrecerla. No se dispersa en batallas inútiles. Espera. Y cuando actúa, lo hace desde una reserva intacta. Astrológicamente, Tauro también rige la relación entre placer y supervivencia. Comprende que el gozo no es un lujo, sino una necesidad biológica y espiritual. Sin placer auténtico, la vida se vuelve estéril. Por eso Tauro defiende el derecho a disfrutar de lo simple como acto de resistencia frente a sistemas que desgastan. Comer con presencia, descansar sin culpa, tocar la tierra, crear con las manos, gestos aparentemente pequeños que, sostenidos en el tiempo, reconstruyen la vitalidad perdida. Hay en Tauro una ética profunda del merecer que no se basa en comparación ni competencia. Cada cosa vale por su función y por el cuidado que recibe. Esta visión elimina la ansiedad de tener que demostrar constantemente. Tauro no corre para validarse, se valida al sostener. Esta seguridad interna genera un campo de estabilidad donde otros pueden apoyarse. Así, sin proponérselo, se convierte en referencia, en punto de apoyo, en suelo firme para quienes han vivido demasiado tiempo en la inestabilidad. En los procesos de crisis prolongada, Tauro revela una cualidad heroica particular, la capacidad de normalizar lo esencial. Mientras el caos dramatiza y exagera, Tauro continúa regando, reparando, alimentando, manteniendo vivos los rituales básicos que permiten que la vida siga. Esta normalidad sostenida es una forma de rebeldía contra el colapso. Donde otros anuncian el fin, Tauro garantiza la continuidad mínima necesaria para que algo pueda renacer. Existe también en Tauro una relación profunda con la dignidad del esfuerzo físico y emocional. No desprecia el trabajo lento ni el cansancio honesto. Sabe que el cuerpo recuerda lo que se hace con constancia y que la materia responde a quien la trata con respeto. Esta alianza con el esfuerzo real lo vuelve inmune a las promesas vacías. No cree en resultados que no pasen por el proceso. Y esa fidelidad al proceso es lo que convierte sus logros en permanentes. Cuando el mundo se fragmenta en identidades volátiles y relatos cambiantes, Tauro permanece unido a una identidad funcional, la de quien sostiene lo que importa. No necesita redefinirse constantemente porque su sentido surge de lo que hace y preserva. Esta identidad estable no es rígida, es coherente. Puede adaptarse sin perderse, cambiar de forma sin abandonar su núcleo. Así, en la vastedad del relato astrológico, Tauro representa la promesa de que algo puede ser confiable. De que no todo falla, no todo traiciona, no todo se desvanece. Su energía es la del suelo que no desaparece bajo los pies, la del ritmo que no se rompe, la de la presencia que no abandona. Y cuando todo lo que fue rápido, superficial o inconsistente ha quedado atrás, lo que permanece no necesita proclamarse eterno. Basta con estar ahí, sosteniendo, vivo, real. En un estrato todavía más silencioso del símbolo taurino se manifiesta su relación con la ley de la irreductibilidad. Tauro representa aquello que no puede simplificarse sin perder esencia. En un mundo que busca atajos, resúmenes y sustituciones rápidas, su energía recuerda que hay realidades que exigen ser vividas completas. No todo puede comprimirse, no todo puede acelerarse. Algunas verdades solo se revelan cuando se les concede el tiempo y el espacio necesarios. Tauro custodia esas verdades y las protege de la trivialización. Existe también en Tauro una sabiduría profunda sobre la permanencia emocional. No se trata de reprimir ni de endurecerse, sino de sostener afectos, valores y vínculos más allá de las fluctuaciones del ánimo. Esta capacidad crea continuidad afectiva, algo cada vez más raro y más poderoso. Tauro enseña que el amor, la lealtad y el compromiso no son estados pasajeros, sino decisiones renovadas día tras día. Esa constancia emocional se convierte en refugio para otros y en fortaleza interna para sí mismo. Desde la perspectiva épica, Tauro encarna la figura del constructor del después. No vive solo para el presente ni para la gloria inmediata. Cada acto contiene una pregunta silenciosa por lo que vendrá.
Esta orientación hacia el futuro no es ansiosa, es responsable. Tauro construye pensando en quienes aún no han llegado, en las vidas que se apoyarán sobre lo que hoy parece simple. En este gesto se manifiesta una épica generacional, una grandeza que trasciende al individuo y se extiende en el tiempo. Astrológicamente, Tauro también gobierna la relación entre resistencia y disfrute. Sabe que no se puede sostener nada a largo plazo sin momentos de placer auténtico. Por eso su energía equilibra el esfuerzo con la recompensa sensorial. No como indulgencia, sino como reabastecimiento consciente. Este equilibrio le permite perseverar donde otros se quiebran por agotamiento o frustración. Tauro no se sacrifica hasta desaparecer, se cuida para poder seguir. Hay en Tauro una inteligencia especial para detectar lo que es estructuralmente viable. No se deja seducir por promesas grandilocuentes ni por ideales desconectados de la realidad. Su criterio es simple y profundo: ¿puede esto sostenerse en el tiempo? Esta pregunta silenciosa filtra decisiones, proyectos y alianzas. Gracias a ella, Tauro evita construcciones frágiles y apuesta por lo que puede enraizarse de verdad. En tiempos de crisis prolongada, Tauro revela otra faceta heroica, la capacidad de crear estabilidad local incluso cuando el entorno es inestable. No necesita que todo esté bien para empezar a sostener. Comienza con lo inmediato, con lo cercano, con lo posible. Este enfoque pragmático genera islas de orden que, con el tiempo, se expanden. Así, sin discursos ni proclamaciones, Tauro participa en la reconstrucción del mundo desde abajo hacia arriba. Existe también en Tauro una relación íntima con la confianza en los procesos naturales. No intenta forzar resultados que aún no están maduros. Respeta los tiempos de gestación, de crecimiento y de reposo. Esta confianza reduce el conflicto interno y permite una acción más eficaz cuando llega el momento adecuado. Tauro no actúa por ansiedad, sino por oportunidad real. Y cuando actúa, su impacto es profundo porque se apoya en un proceso ya consolidado. En el plano más interno, Tauro encarna la dignidad de ser suficiente. No necesita exceso para sentirse completo. Esta suficiencia interna desactiva la lógica de la carencia permanente y libera una enorme cantidad de energía. Al no estar atrapado en la búsqueda constante de más, Tauro puede invertir su fuerza en cuidar, mejorar y profundizar lo que ya existe. Esta actitud transforma la relación con el mundo y con uno mismo. Cuando las narrativas dominantes se fragmentan y las certezas externas se desvanecen, Tauro permanece como ejemplo de coherencia encarnada. No ofrece teorías, ofrece presencia. No promete salvación, ofrece continuidad. En su forma de estar se revela una verdad simple y poderosa: mientras algo sea cuidado, puede sobrevivir. Así, en el gran tejido de la experiencia, Tauro representa la victoria de lo real sobre lo ilusorio, de lo sostenido sobre lo inmediato, de lo encarnado sobre lo abstracto. Su épica no necesita ser anunciada porque se manifiesta en lo que perdura. Y cuando todo lo que fue construido sin paciencia se ha deshecho, lo que queda en pie no necesita justificarse. Está ahí porque fue hecho para durar.